Buenos días, mis amados hermanos. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 10, para que podamos dar continuidad a este estudio de Deuteronomio que venimos desarrollando de manera expositiva y al cual hemos dado como título Jesucristo, legislador y salvador. Tenemos un eslogan que nosotros pretendemos que sea un resumen de este libro, en el que nosotros, en pocas palabras, podamos dar una guía práctica de lo que Él enseña para nosotros. Y este dice: obedece y prospera, revélate y sufre. Y pues a medida que vamos avanzando vamos entendiendo tanto el título del libro como el eslogan, porque vamos repasándolo poco a poco y nos vamos dando cuenta pues cuál es cómo incide todo el libro en estas líneas con las cuales hemos procurado tratar de resumir el contexto de este libro que es tan grande. Entonces, vamos a estar leyendo los versículos 10 al 16 en esta mañana, mis amados hermanos. Les voy a pedir que por favor me acompañen en la lectura. Dice el versículo 10: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, sabemos que la palabra de Dios se nos entrega a nosotros desde un suministro gradual, para que nosotros, a medida que vamos amplificando el conocimiento que tenemos de ella y la práctica de ella, por la obra que el Espíritu Santo va desarrollando en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, cada vez que nosotros vamos avanzando, pues Dios nos va dando una mayor capacidad, tanto de aprendizaje como de poderla poner en práctica, ¿sí? Nosotros necesitamos aprender primero qué son los números, para que después se nos facilite cuando se nos diga cómo se suma, ¿sí? Es imposible que nosotros podamos aprender a sumar y a restar si no reconocemos todavía los números, ¿cierto? Hay un orden lógico en el aprendizaje. Y nuestro Dios, que es el pedagogo por excelencia, pues nos lleva en ese proceso, en ese ABC, en ese peldaño a peldaño, para que nosotros podamos asimilar esta nutrición exquisita que Él nos está entregando a través del texto de Deuteronomio y nosotros lo podamos poner en práctica. Entonces, en ese orden, Dios nos da los mandamientos, ¿sí? Nos da los 10 mandamientos. Nos va a decir para qué sirven esos 10 mandamientos, cuál es la utilidad que tienen dentro de la vida nuestra. Aprendemos eso y Él nos va a decir que no nos basta solamente con saber qué útiles son, ¿sí? Sino que es necesario que nosotros los pongamos como una enseñanza, o como un botín, o como una cartilla de enseñanza dentro de nuestro hogar, para enseñarnos a nosotros mismos y para enseñarle a nuestros
niños, a nuestros hijos, que a Dios siempre le han interesado los más pequeños. Que Dios nos da una formación, no es una formación personal, no es una formación individual, sino que es una formación que en el propósito, en el plan de Dios está que sea extensiva, ¿sí? Que llegue a los más pequeñitos. No es para que nosotros nos consultemos a nosotros mismos, no es para que nosotros nos consideremos sabios, no es para que los demás se rindan ante nuestra sabiduría y nos hagan venia por donde nosotros vayamos caminando y nos digan, wow, ¿cuánto sabes? Sino es para que nosotros podamos enseñar a los que vienen detrás de nosotros de una manera práctica, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos muy bien y hablamos muy bonito, pasamos el primer filtro, pero después de eso, los que están alrededor nuestro nos empiezan a filtrar ya no solamente por nuestro conocimiento, nos empiezan a filtrar por nuestra práctica, ¿sí? Cómo caminamos, cómo hablamos, qué hacemos con lo que Dios nos ha dado. Y de nada nos sirve, mis amados hermanos, que nuestro discurso sea bueno si nuestra práctica es perversa, si nuestra práctica dinamita el conocimiento que nosotros decimos tener de Dios. La acusación que el Señor Jesucristo le hacía a los fariseos era eso: ustedes recorren cielo y tierra para hacer un prosélito, ¿sí? Hacen hasta lo imposible por conseguir un seguidor, y después que lo logran, lo vuelven el doble de pecador de ustedes, porque él quiere ser el doble de religioso, él quiere aparentar ser mejor, el doble de lo que ustedes, ¿sí? Entonces ustedes le enseñan a ser el doble de hipócrita, y esa no es la idea. Pero si nosotros somos capaces de poner en práctica la palabra de Dios como Él nos la da a nosotros, de entender que nosotros somos pecadores insuficientes, incapaces de cumplir con la totalidad de ella, y que la función de esta ley nos indica el camino de la humillación ante Jesucristo y de inclinarnos ante la persona de Cristo, y que la obediencia nunca es un medio, un método que nos permite agradar a Dios, sino que la obediencia lo que hace es permitirnos entregar a Dios una forma de gratitud, una forma de reconocimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. Que aunque nosotros entendemos que nuestra obediencia es parcial, nosotros nos esforzamos por ser obedientes porque sabemos que somos aceptos ante Dios por los méritos de Jesucristo. Entonces nosotros dejamos de ser hipócritas pensando que por nuestros méritos podemos acercarnos a Dios y empezamos a ser sinceros, ¿sí? Nos acercamos a Dios en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra finitud, en medio de nuestra incapacidad. Y así nos quiere Dios. Dios no nos quiere perfectos, Dios nos quiere sinceros, porque Él nos conoce. Nosotros no somos capaces de poder engañar a Dios y que Dios diga, ay, este sí cumple, este sí lo hace bien, este sí es mejor que los otros. No lo podemos engañar. Pero en cambio Dios, que conoce nuestro corazón, sabe perfectamente cuando dice, este sí es sincero, este sí me dice a mí lo que es, y eso es lo que Dios busca en nosotros. Entonces, ahora que ya nosotros hemos logrado entender ese aspecto importante de nosotros poder influenciar al círculo que Dios nos ha dado con la palabra de Dios, entender que la palabra de Dios es deleitosa no solamente para mí, sino para todos los que me rodean. Cuando nosotros logramos entender eso, no solamente entenderlo, sino ponerlo en práctica, va a venir una consecuencia natural de ese desarrollo en nuestra vida. Y esa consecuencia se llama bendición de Dios. Esa consecuencia se llama gracia de Dios. Esa consecuencia se llama aprovisionamiento de Dios, provisión de Dios, prosperidad divina. A Dios le interesa que nosotros estemos prósperos
primeramente en nuestro espíritu, primeramente en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra conciencia, que estemos tranquilos, pero a Dios también le interesa que materialmente nosotros estemos bien, porque esta tierra que Él creó es una tierra supremamente abundante, supremamente vasta, con todos los recursos necesarios para que nosotros tengamos mucho más allá de lo suficiente, sino para que nosotros tengamos sobreabundantemente. Pero es a causa del pecado, mis amados hermanos, que viene la necesidad y que dice la palabra de Dios que tenemos que comer el pan con el sudor de nuestra frente, porque somos pecadores, porque nos hemos inclinado al mal, porque nosotros le hemos dado la espalda a Dios, porque nosotros hemos cuestionado el potencial de la palabra de Dios de ser veraz y de ser bueno para nosotros. Entonces ahí la tierra da un vuelco y nos empieza a generar esfuerzo como consecuencia del pecado. Sin embargo, Dios nos dice, hay una forma para que la tierra empiece nuevamente a replantear esa maldición en la cual ha incurrido el hombre con el conocimiento del mal, y esa es la práctica correcta de los mandamientos que Dios ha dado. Si nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, vamos a ser bendecidos. Es una consecuencia natural. Entonces eso es lo que va a decir Moisés. Ustedes van a amplificar este conocimiento y como consecuencia natural ustedes van a empezar a disfrutar de la comodidad de la tierra, de bendiciones abundantes. Y acá el profeta Moisés va a empezar a decirle al pueblo de Dios que hay un peligro muy grande de que nosotros, al ser bendecidos por poner en práctica la palabra de Dios, inmediatamente estemos inclinados a independizarnos del Dios que nos bendijo. Buscamos a Dios pidiendo bendición. Dios nos bendice, nosotros abrazamos la bendición y nos olvidamos del Dios de la bendición. Es una constante que se presenta en la vida de nosotros, pero es una constante que está anticipada en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ese es el título de la enseñanza de hoy, mis amados hermanos, el peligro del olvido. Y el primer punto, mis amados hermanos, de esta enseñanza de hoy es gracia en la abundancia. El peligro del olvido, y el primer punto, gracia en la abundancia. Y vamos a leer los versículos 10 al 12 nuevamente. Dice la palabra del Señor: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas, que tú no cavaste, viñas y olivares, que tú no plantaste, y luego comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Qué interesante, mis amados hermanos, porque esto es lo que la palabra de Dios trae consigo. La palabra de Dios consigo trae gracia, trae bendición, trae abundancia. La palabra de Dios en sí misma es una riqueza para todo aquel que tiene la oportunidad de disfrutar de ella, de aprenderla, de saborearla, de degustarla, de reconocerla. Nosotros a veces no pensamos en eso, mis amados hermanos. Estamos tan acostumbrados a venir, a sentarnos, a escuchar un sermón, a irnos para nuestra casa, a hacer una lectura matutina en nuestros hogares. Nos acostumbramos tanto porque llamamos 5, 10, 15, 20,
30 años haciendo lo mismo, leyendo lo mismo. A veces leen el texto y dicen, ay, yo ya sé qué es lo que me van a decir ahí. Estamos tan acostumbrados que nosotros no apreciamos la abundancia y la gracia maravillosa que nosotros tenemos a través de la palabra de Dios. Hay muchas personas, mis amados hermanos, que vienen a una iglesia como esta, se sientan un día y dicen, bueno, voy a ver cómo me va, ¿sí? A ver si me motivo a seguir buscando de Dios. Y resulta que se sientan ahí en la silla donde usted está o al lado suyo, escuchan un sermón, ¿sí? Escuchan que se habla de Moisés, de Masá, del monte de Sión, de Adán y Eva, de Abraham, todos esos personajes que nosotros mencionamos, y todos inmediatamente en nuestra cabeza tenemos una película de una historia, de un suceso con todos ellos. Pero ellos nunca han escuchado a ninguno de esos personajes. ¿Y esos quiénes son? ¿Y ese señor de qué está hablando? ¿Sí? ¿Y cuál gracia? ¿Qué es esa vaina? ¿Sí? ¿Y cuál redención? Y salen con la cabeza así, ¿sí? Como una olla a presión a punto de explotar, y dicen, perdí estas 2 horas, ¿sí? Y así va a ser, si así va a ser las demás veces que yo vaya a venir a esta iglesia, pues a mí me conviene no venir. ¿A qué vengo? Si no entendí nada. Pero nosotros, mis amados hermanos, que hemos sido traídos por el Señor, que hemos sido inducidos por sus lazos de amor, que hemos sido capacitados y discipulados en el aprendizaje y en el manejo de las Sagradas Escrituras, tenemos que apreciar esa gracia enorme que nosotros tenemos de poder disfrutar de la palabra de Dios. Es gracia, mis amados hermanos, ¿sí? Es gracia lo que nosotros recibimos del Señor. Pero no solamente Dios está interesado en darnos bendiciones espirituales, a Dios le interesa que nos vaya bien en otros aspectos de la vida. Dios bendice a nuestras familias, Dios bendice a nuestros hijos, Dios bendice a nuestro entorno cercano. Dios empieza a bendecirlo materialmente, porque Dios es así de generoso, y Dios es así de bueno, y Dios es así de misericordioso, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor decidió destruir Sodoma y Gomorra? Y Dios tuvo misericordia de Sodoma y de Gomorra, ¿a causa de quién? ¿A causa de quién? De Lot, ¿cierto? Pero Lot ¿qué parte tiene en la historia de la redención? ¿Sí? O sea, ¿qué valor personal tenía Lot? El valor que tenía Lot era que se había criado con su tío, Abraham, y que su tío era de gran estima para con Dios. Y Dios estimó tanto a Abraham que dijo, yo no puedo destruir a su sobrino sin consultarle, no puedo ir en contra de estas ciudades sin consultarle a mi estimado Abraham, y tendré misericordia de Lot porque tengo misericordia de Abraham. Así obra Dios, mis amados hermanos, ¿sí? Cuando Dios entra en pleito con un hijo de un creyente, pues es porque esa persona ha sido rebelde, mejor dicho, obstinada contra Dios, a fuego y sangre, y no ha querido escuchar las oportunidades que Dios le ha dado. Pero por lo general Dios tiene más misericordia de las personas que son cercanas de sus hijos. Entonces aquí lo que dice el texto es eso, ¿sí? El pueblo de Israel, por pura gracia de Dios, iba a entrar a poseer una tierra que, se acuerdan que antes ellos habían dicho, esto es una tierra de gigantes, ¿sí? Esa gente es muy alta, y lo cual era maravilloso porque eran casas grandes las que iban a entrar a poseer. Ahí fueron donde ellos empezaron a disfrutar de las camas king. No, esas no se inventaron ahorita, ¿no? Esas eran king, y eran doble king porque eran bien grandes los habitantes de esas zonas.
iban a estar a sus anchas, disfrutando de las casas de esos gigantes, viñas que ya estaban sembradas, caminos que ya estaban desarrollados, pozos que no iban a tener que cavar para sacar el agua, sino que ya estaban hechos a la medida, entraban a disfrutar de toda una cantidad de beneficios. Y Dios les anticipa, cuidado, ¿sí? Cuidado, porque hay un riesgo, y ese riesgo es el que el Señor les va a anticipar acá, que es el de olvidarse, versículo 12. Cuídate de no olvidarte. ¿De quién? De Dios, ¿sí? Nos olvidamos del dador de todas las cosas. Podemos empezar a robarle la gloria a Dios y decir, es que hemos sido tan buenos guerreros, es que yo sí maté como a 100 con mi espada para haberme ganado esto, es que yo sí sudé, ¿sí? Yo sí sudé la gota para ganarme esto, es que yo sí me lo merezco. Y el Señor dice, un momentico, no nos merecemos nada, todo lo que tenemos lo tenemos por favor divino, por gracia divino, ¿sí? Hemos podido nosotros estudiar, es por la gracia de Dios. Hemos podido trabajar, es por la gracia de Dios. Hemos podido hacer negocios y prosperar, es por la gracia de Dios. Dios nos ha sacado a nosotros de situaciones extremas, difíciles, complejas, pues es por su gracia, no habríamos salido nosotros en nuestras fuerzas. Dios obra con favorabilidad hacia su pueblo, pero hay un peligro enorme, y es que su pueblo, después que se fortalece, después que crece, dice el pastor Ismael, se le sube el barro a la cabeza. Siempre pasa eso. Ustedes lean el libro de los reyes. Hubo reyes que comenzaron bien, inclinados, buscando a Dios, enamorados de Dios, sirviéndole a Dios, haciendo las cosas bien, pero llega un momento donde empiezan a ganar guerras, donde empiezan a prosperar, donde los reyes vecinos empiezan a mandarles regalos porque les tienen miedo, no sé qué, y entonces se les sube el moño y ya se empiezan a ver muy grandes, ¿sí? Se empiezan a ver demasiado fuertes y empiezan a creerse el cuento, que cuando la gente los adula y les dice, uy, es que tú sí eres, es que tú sí sabes, es que tú sí eres distinto, entonces podemos nosotros, mis amados hermanos, empezar a incurrir en la falta de creernos el cuento, de que sí somos. Y eso es un peligro enorme, mis amados, porque nosotros no somos, Dios es, nosotros no somos, Él es. Y siempre que haya una adulación, mis amados hermanos, tenemos que decir, sí, gracias a Dios, sí, Dios me ha ayudado, sí, Dios lo ha hecho. Porque es muy peligroso y poco rentable para nosotros actuar como actuaron los reyes, que apenas empezaban a conquistar y empezaba a irles bien, empezaron a enaltecerse contra Dios para su propia ruina. Hay una historia que es la historia del rey Usías, que Dios lo bendijo, le fue muy bien, y entonces él le pareció fácil ir al templo y decir, bueno, pues yo como ahora ya estoy más cerca de Dios y como Dios me está bendiciendo, es que Dios me ve con buenos ojos, entonces yo voy a ir a ofrecer el incienso y voy a ir a usurpar el lugar del sacerdote. Y se fue el orondo a hacer lo que no le correspondía, faltando el respeto a la palabra de Dios, porque él decía, no, pues como yo soy el rey, esa palabra de Dios es para otros, aplica a otros, pero yo no, yo puedo transgredir y no va a pasar nada. Entonces está él allá ofreciendo su incienso y pensando que está adorando a Dios y que eso es agradable delante de Dios. Y llega el sacerdote y le dice, tú no puedes ofrecer ese incienso con todos los sacerdotes del templo, no te corresponde a ti. Y el hombre se llena de ira y se llena de orgullo y se llena de soberbia, ¿sí? Y agarra eso, y cuando uno lee esa historia
en el libro de Reyes, me da la impresión de que casi como que les tira el incienso encima a los sacerdotes. Estaba ahí como, dice que lo tenía en la mano y que estaba lleno de ira. Y que apenas le dio esa ira y sucumbió esa ira y le subió, entonces inmediatamente le brotó la lepra en la cara. Y yo creo que él era un hombre de Dios, el rey de Usías fue un hombre de Dios. Pero aunque él, lo más probable es que se haya arrepentido de esa insolencia, dice la Escritura que él tuvo que vivir el resto de sus años con esa lepra. Entonces, es muy incorrecto, mis amados. Nosotros no vamos a perder la salvación por pecados que cometamos. No la vamos a perder, mis amados hermanos, porque si Dios nos escogió, vamos a ser salvos. Sí, así como pasó con siempre el ejemplo de siempre es Sansón, sí, pero es que no tengo otro. O sea, Sansón es la tapa de todo, ¿sí? Enamoradizo, buscaba rameras, hacía lo que no debía hacer, o sea, obraba mal continuamente, era vengativo, tomaba las cosas por la fuerza, mal muchacho, ¿sí? No lo quisiera tener en mi iglesia yo a Sansón, pero Dios lo salvó. Pero fue un hombre que se acostumbró a vivir con sufrimiento sobre sufrimiento, sufrimiento sobre sufrimiento, porque cometía desobediencia sobre desobediencia. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que vivamos abundantemente, sosegadamente en la tierra que Él nos ha dado. Pero eso lo hacemos si nosotros entendemos que no podemos olvidarnos de Dios, ¿sí? Es el primer mandamiento. Esto que nos está diciendo acá está alineado y está amarrado al primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te olvides de Dios. ¿Sí? Dios no es la religión del domingo. Dios no es el evento dominical. Dios no es el ser de atraer el día en que estás en la angustia. No es el único en el que tú te inclinas cuando estás pasando por un mal momento. No, Dios es tu Dios todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, aún durmiendo, Él sigue siendo tu Dios, mi amado hermano. Y Dios te quiere bendecir, y Dios te va a bendecir, Dios te está bendiciendo, Dios te está dando cosas mejores hoy que ayer, en muchos aspectos de tu vida. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿y estamos preparados para esas bendiciones? ¿Estamos advertidos de que esas bendiciones son un gran riesgo? ¿Estamos advertidos, mis amados hermanos, de que es más peligroso vivir en bendición y en prosperidad que en necesidad y en escasez? ¿Estamos advertidos de eso, mis amados hermanos, o no? ¿Sí? Porque la prosperidad viene, mis amados hermanos, la bendición viene. Dios nos da mucho más de lo que nosotros necesitamos para vivir. El pueblo en Egipto vivió 40 años y estaban robustos. Dice la Biblia que nunca se les ampolló el pie, por gracia de Dios, que nunca necesitaron cambiarse las sandalias durante la peregrinación de 40 años, que sus ropas nunca se envejecieron. Probablemente la segunda generación venían estrenando ropas porque tenían solamente dos posturas, ¿sí? La de los papás y la de ellos, y no estaban ni desnutridos, ni estaban llevados por el sol, o sea, nada, o sea, ellos hubieran podido seguir viviendo igual, pero a Dios le plació sacarlos de esa condición y llevarlos a la tierra prometida. ¿Y qué sucedió con ellos, mis amados hermanos? ¿Sí? No pudieron sostener la bendición que Dios les dio, ¿sí? Terminaron exiliados y nunca más después de ese exilio ellos pudieron mantener un gobierno propio, sino que tuvieron que estar sujetos a un gobierno externo que les pedía tributo, que les imponía su ley, que cuestionaba sus creencias religiosas. Pero
¿de quién fue la causa? De ellos, ¿sí? Se arrepintió el pueblo, sí, en un momento se arrepintieron, pero a pesar del arrepentimiento no pudieron restaurar a su primer lugar, que fue una nación completamente teocrática y completamente gobernada por ellos mismos. Nunca pudieron. Todavía siguen los judíos esperando ese momento de retroceso en que ellos puedan hacerse cargo de su ley y de su adoración, y ya no lo pueden hacer, porque ya la religión de ellos es una religión dispersa y distinta a la religión que Dios les mandó. Ya ellos todavía anhelan poder volver a ofrecer sacrificios, poder volver a vivir, devolverse a la teocracia de David. Eso no va a pasar jamás. Entonces, es muy importante para nosotros saber eso. Así como Usías tuvo que vivir el resto de su vida en lepra, así como Sansón tuvo que morir humillado, sin ojos, así como el pueblo de Israel nunca más pudo volver a su momento de esplendor y gloria de David. Asimismo, mis amados hermanos, si nosotros en el momento de nuestro esplendor, en el momento de la bendición de Dios, nos olvidamos de Dios, vamos a tener consecuencias, mis amados hermanos, y muy seguramente nos vamos a arrepentir, y muy seguramente vamos a decir con lágrimas, me equivoqué. Pero eso no quiere decir, mis amados hermanos, que todas las consecuencias que se derivan de ese pecado van a ser revertidas. Entonces nos conviene bien, mis amados hermanos, mirar cómo andamos. Nos conviene bastante no olvidarnos de nuestro Dios, ¿sí? No desapercibirnos de que el Señor es omnisciente. Reconocer, mis amados hermanos, nuestro Dios es lo más mínimo. Nosotros oramos, no sé si ustedes oran, pero si no lo hacen, háganlo. Siempre tener el hábito de orar en nuestra mesa con nuestra familia, al desayuno, al almuerzo y la comida. Y no usemos ese momento de oración, mis amados hermanos, solamente para pedir por los niños de Afganistán, de África, de Gaza, por las personas que están pasando necesidades de comida. No, ese momento es importante para que nosotros reconozcamos, Señor, cada grano de arroz que está en el plato ha sido pensado por ti. El Señor pensó en que en ese plato hayan granos de arroz que están por la mitad, y Dios los dispuso para ponerlos allí, ¿sí? Si es un huevito el que nos podemos comer, Dios lo pensó para nosotros, mis amados hermanos, ¿sí? Si es una pastica, si es un alimento humilde, Dios lo dispuso para nosotros. Pero si es más lo que podemos comer, si es mejor la comida, Dios la dispuso. Y nosotros debemos, mis amados hermanos, por práctica continua, aprovechar esos momentos para reconocer a Dios. No es fruto de nuestro trabajo, no es fruto de nuestro esfuerzo, no es fruto de las personas que trabajan el campo, no es fruto de los gobiernos, porque aunque todo eso confluye para que un plato llegue a nuestra mesa, es la mano de Dios que sostiene, que gobierna, que es sustentador de su pueblo para que nosotros podamos disfrutar de eso. No solamente necesitamos todos los aspectos externos que hacen que ese plato llegue allí. Nosotros necesitamos de nuestra salud, necesitamos de una garganta sana, necesitamos de un sistema digestivo, necesitamos de todo lo que Dios nos provee para que podamos consumir esos alimentos y nos hagan bien. Pero ¿lo reconocemos, mis amados hermanos? ¿O solamente nos damos cuenta que Dios es muy bueno y que bueno es el cuerpo y que el cuerpo absorba los nutrientes cuando estamos enfermos? Cuando decimos, ay, tiempos aquellos cuando me podía comer la comidita y no me hacía daño. Hay tiempos aquellos cuando podía comer de todo y disfrutar de todo y ahora no puedo. A veces, mis amados hermanos, necesitamos llegar a esos puntos para recordar que hemos obrado mal, que no hemos reconocido al Señor. Cuando nos va bien, mis amados hermanos, cuando empezamos a tener ascensos laborales, cuando empezamos a tener ascensos académicos,
cuando empezamos a tener reconocimiento social, cuando nos empieza a ir bien, cuando nuestros hijos empiezan a tener éxitos, cuando alguien nos echa la mano encima y dice, oiga, es que usted es bueno en lo que usted hace. Ahí nosotros tenemos que agachar la cabeza y decir, gracias a mi Dios. Es la bendición de mi Dios, es la gracia de mi Dios la que me sostiene, la que está delante de mí. Porque tenemos que combatir un peligro, y es el peligro del olvido, mis amados hermanos. No podemos perder de nuestra mente, de nuestro foco, que todo lo que tenemos es por gracia. Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Si todo, o sea, nosotros tenemos la predicación, todo es de Dios, Dios lo hizo todo, Dios todo lo sostiene, ¿sí? Pero gracias a Dios por mí, pero yo he conseguido mis cosas, pero yo lo he hecho, pero es que yo me he esforzado, pero es que yo me he quemado las pestañas. Pues eso es un discurso incoherente, hay una inconsistencia allí, mis amados hermanos. O es uno o es otro, dos no pueden ser. Entonces, ¿quién es? O es Dios o eres tú. ¿Habrías podido hacerlo tú solo sin la ayuda de Dios y la bendición de Dios? Entonces no eres tú. Entonces es solo Dios. Entonces gracias a Dios que me da la salud, que me da la sabiduría, que me da la gracia, que me da la capacidad, gracias a Dios. Pero no soy yo. Amén. Proverbios 30 del 8 al 9. Mire lo que dice el proverbista acá. No me des pobreza ni riquezas. Manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿Qué necesitamos nosotros para poder adorar a Dios correctamente, mis amados hermanos? ¿Necesitamos escasez? A veces Dios nos da escasez para que levantemos la cara. Y a veces nosotros le decimos a Dios, Dios, si tú me bendices, si tú me das, si tú me pones en un lugar de privilegio, yo voy a hacer por ti. Pero Dios nos bendice y resulta que hacemos todo lo contrario. Entonces Dios empieza a volver la espalda. Qué miedo eso, mis amados hermanos. Deuteronomio 8, del 17 al 18 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Cuidado, mis amados hermanos, peligro, danger. Hay una luz roja que se enciende y empieza a titilar. Te estás olvidando de tu Dios. Segundo punto, mis amados hermanos, celos de la santidad. Y vamos a leer los versículos 13 al 15. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Qué miedo, mis amados hermanos. Celos de la santidad. Nuestro Dios, mis amados hermanos, no solamente es un Dios santo. Nuestro Dios, mis amados hermanos, no solamente es un Dios bueno. Nuestro Dios, mis amados hermanos, no solamente es un Dios generoso. Se nos olvida mucho, mis amados hermanos, que nuestro Dios es un Dios celoso. Celoso. ¿Sí? Dios dice, esto es mío y yo no lo comparto con nadie. ¿Sí? Lo que es mío y me lo respetan. Y eso nos incluye a nosotros, porque nosotros somos posesión de Dios. Entonces, no hay nada más ofensivo, mis amados hermanos, que nosotros
empecemos a inclinar nuestra adoración hacia otras cosas que no es nuestro Dios. ¿Sí? No, pero es que mira, a mí me ha ido muy bien, yo estoy trabajando bien, yo estoy ganando bien, yo estoy haciendo las cosas bien, y yo nunca he dejado de ir los domingos a la iglesia. No, es que no se trata de venir a la iglesia, mis amados hermanos. ¿Sí? Es una bendición que vengamos a la iglesia, pero la adoración a Dios trasciende un culto de 2 horas. Va mucho más allá, mis amados hermanos. La adoración a Dios tiene que ver con aquello a lo que yo le doy mi devoción, aquello en lo que está mi corazón inmerso, aquello donde están mis intereses más sublimes. Y para nosotros, mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender que nuestro corazón tiene que estar donde está el corazón de Dios. Lo que le interesa a Dios, mis amados hermanos, es que el evangelio sea extendido por toda la tierra. Y nosotros tenemos que decir cómo yo puedo aportar a eso. ¿Sí? Cómo yo me puedo formar para ser parte de ese cumplimiento. ¿Sí? Cómo el reino de Dios se extiende a partir de mi vida, en el trabajo que yo desarrollo. Sea que yo tenga un trabajo manual, que yo tenga un trabajo operativo, directivo, gerencial, que yo sea un empresario, que yo sea un accionista. Donde quiera que yo esté, mis amados hermanos, cómo mi presencia aporta e impone la presencia de Dios, no autoritariamente, sino por la presencia misma que nosotros tenemos y que ejercemos allí para que el plan de Dios se cumpla. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Porque el peligro del ascenso, mis amados hermanos, es que nosotros vamos ascendiendo y entonces nosotros vamos creyéndonos el cuento de que vamos cambiando a mejor cuna. Y que entonces si ahora yo me hablo con gente de más estatus, entonces pues yo ya tengo que ir dejando obsoletas esas premisas de fe y de moral que pues en ese escalafón de abajo se movía, pero ahora que yo estoy acá pues yo tengo que empezar a aceptar otros pensamientos un poco más encumbrados, un poco más elevados, de un poco más de altura, ¿sí? Y ya pues todos los preceptos bíblicos como que ya en este nuevo entorno en el que yo estoy pues ya me toca hablar más pasitos y ya me toca no decir mucho porque me van a calificar que soy de extremos. Alguien me decía, hace poco me decía, es que usted es de extrema derecha. Su pensamiento es de extrema derecha. Y yo decía, yo no soy de extrema derecha. Nunca me he calificado de extrema derecha. ¿Sí? No me interesa que me califiquen de extrema derecha. Jamás. Yo soy de un extremo bíblico. Soy de un extremo cristiano. ¿Sí? Ese es mi interés. Y el día que haya un gobierno de extrema derecha que va en contra de los principios de Dios, con toda la libertad yo tengo que decir, qué pena, pero eso está en contra de la palabra de Dios, porque yo no me he clasificado allí. Si otra persona me clasifica, ese es su problema. Pero mi pensamiento, mis amados hermanos, es de que yo tengo que ser coherente con la palabra de Dios. Yo no me puedo movilizar de acuerdo a como mejor me va, de acuerdo al entorno con el cual yo me estoy moviendo, ¿sí? Porque tengo la pretensión de caerle bien a todo el mundo. No le podemos caer bien a todo el mundo. No podemos hacer que todo el mundo esté contento con lo que nosotros decimos y hacemos. No lo podemos hacer. Pero nosotros tenemos un solo interés, y ese interés es de agradarle a Dios en medio del entorno en el que nosotros estemos. La gente que esté alrededor puede estar en acuerdo y puede estar en desacuerdo. No importa. Nosotros no podemos incomodar a nadie con nuestras palabras. No es nuestra finalidad estarle diciendo a la gente con nuestras palabras lo mal que está, ¿sí? Pero tampoco nosotros podemos hacer que si la gente ve que tenemos convicciones,
que tomamos decisiones y deseos firmes en la palabra de Dios, y eso incomoda a la gente tanto que nos quieren sacar de su círculo, pues mis amados hermanos, no podemos hacer nada, es decisión de ellos. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, constantes, perseverantes en la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque es muy fácil para nosotros bailar el son que nos toquen, eso es fácil, pero el texto nos está diciendo: Dios es un Dios celoso, que está en medio de ti, versículo 15. Dios nos ve. O sea, para nosotros es fácil poner acá cara de cristianos, actitud de cristianos, ¿sí? Lenguaje de cristianos. Yo he corregido mucho y he tratado de que nosotros acá nos manejemos un lenguaje religioso. Sí, es que el Señor me habló, y es que aleluya, hermano, y es que gloria a Dios. Son palabras que podemos utilizar, ¿sí? No están prohibidas, pero las vamos a utilizar si las queremos utilizar de una manera consciente, y si ese va a ser nuestra forma de nosotros expresarnos en todo lugar, ¿sí? Pero si nosotros lo que hacemos es poner un lenguaje místico, un lenguaje exclusivo para el entorno de la iglesia, pero por fuera nosotros hablamos de otra manera, pues eso no nos sirve, mis amados hermanos. Eso es una mentira, eso es una máscara, eso no es útil. Nosotros tenemos que ser los mismos en todo lugar. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir acá? Dios está en todas partes, ¿sí? Dios está aquí, está en tu trabajo, está en tu casa, está en el baño. Dios nos está viendo en todo momento, y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, ¿sí? Dios, Jehová tu Dios está en medio de ti. Versículo 15, está en medio de ti. Mis amados hermanos, mira, una forma muy práctica de nosotros ser de una pieza, de uno ser sinceros, como comenzamos diciendo hoy, de tener una práctica correcta delante de Dios, es siempre recordar y pensar: Dios me está viendo, Dios está aquí. Para los que somos casados, para los que tienen novio o novia, para los que están solteros y se están guardando para una sola persona y no quieren invertirse emocionalmente, ni invertir su cuerpo, ni invertir sus esfuerzos en muchas relaciones que los van a desgastar y que no van a ser fructíferos para ustedes, sino que ustedes quieren ser fieles a la persona que Dios les va a dar. Lo mejor que uno puede hacer es pensar: primero, Dios me está viendo, ¿sí? Pero lo segundo, ¿cómo actuaría yo si mi pareja estuviese aquí? Eso funciona muy bien, mis amados hermanos, ¿sí? Imagínense los varones, una chica que se les acerca y que les habla y sonriendo, y les mueve el cabello y se contornea por todo lado, no haya qué hacer, ¿sí? Y tú sabes qué significa ese mensaje. Y usted dice: uy, qué atractivo estoy. Ese mensaje es para mí, ¿sí? ¿Y sabe cuál es la tendencia de un hombre de responder a eso? Sonreír y conversar. ¿Cómo estás? Te veo muy bien, espectacular. Ven, te saludo de beso, me despido de beso. Es una tentación muy grande, mis amados hermanos. Pero ¿sabe cuál es la mejor forma en que nosotros podemos combatir eso? Pensar que su esposa lo está viendo. Piense: ¿cómo actuaría yo si mi esposa estuviera aquí enfrente? ¿Cómo actuaría yo si mi esposa estuviera aquí mirando, ¿sí? O mi novia. Dios me está viendo, pero también me conviene pensar si yo estoy siendo sincero y franco al comportarme de la manera que me estoy comportando. Si yo soy consciente que la actitud que yo estoy tomando en esa situación, en ese momento, no es la actitud que yo tomaría frente a mi pareja, entonces yo tengo que decir: ok, cuidado, alerta, algo estoy haciendo mal.
Entonces eso es importante para nosotros, no solamente para los casados, para los que están en noviados, no solamente para los hombres, para las mujeres también, ¿sí? Ay, qué linda estás, te queda súper bien esa ropa, uy, no, ese cabello que tienes está estupendo, qué ojos tan lindos tienes. Y la mujer, ay, en serio, ay, tan lindo, qué belleza, ¿sí? Él sí me dice lo que no me dicen en la casa. Sí, puede ser cierto, puede decir que no le esté diciendo lo mismo que le dicen en la casa, es verdad. Pero la verdad también es que usted se debe a esa persona con la que hizo un compromiso, con la que hizo un pacto delante de Dios. Y si usted se debe a esa persona, pues actúe frente a esos halagos como si su esposo la estuviera viendo. Imagínese que su esposo la esté viendo y usted, ay, qué lindo, sí, ay, hacía mucho que no me decían eso, ay, gracias, tú también estás lindo. Esa es la tentación que tenemos, mis amados hermanos, continuamente, ¿sí? Los solteros, no, nosotros sí podemos comportarnos de cualquier manera porque estamos solteros y estamos de conquista y estamos buscando, entonces no pasa nada. ¿Sí? No, sí pasa. Sí pasa porque Dios te está formando para que tú tengas una pareja. Y Dios quiera que sea una única pareja. A veces por avatares de la vida y por circunstancias que se salen de las manos, pues como jóvenes se pueden equivocar, pueden cometer fallas y de pronto involucrarse en relaciones que los van a desgastar. Pero el propósito, o que simplemente hay una equivocación. Sí, acá no vamos a juzgar a una persona ni nunca le vamos a preguntar cuántas relaciones tuviste antes de casarte, cuántos novios, cuántas novias. Necesitamos aquí calificarte a ver con qué calificación pasas. No, eso no importa, lo importante es que nosotros sabemos que hay desgastes que son innecesarios y que lo ideal es que nosotros podamos dar con esa persona o que ustedes puedan dar con esa persona y de ahí empezar a tener una relación productiva en todos los aspectos de su vida, aún para el reino de Dios. Entonces, ustedes como solteros también tienen que pensar, bueno, si yo no estoy comprometido con esta persona, si yo no estoy comprometida con esta persona, si yo no tengo nada en serio, entonces ¿yo qué hago acá? Permitiendo que me coqueteen o coqueteando, ¿sí? Si alguien quiere algo con ustedes o si ustedes quieren algo con alguien, pues ustedes tienen que plantear las cosas en serio desde un comienzo. Y si no, si ustedes creen que no es el momento porque no se conocen lo suficiente, porque las cosas no han avanzado hasta el lugar donde deben avanzar para asumir un compromiso, entonces pues tampoco se permitan atributos, manejos, confianzas que no están a tono con ese momento. Entonces, qué interesante esto, mis amados hermanos, porque ese tema de las relaciones personales, que es muy afín, donde las relaciones de pareja existen los celos, que les he dicho acá en los grupos de prematrimoniales, que los celos no son malos, que los celos son buenos, y son buenos porque Dios es celoso, pues que nos sirve para pensar como Dios piensa de nosotros. Dios nos cela con celo santo. Y nosotros nos conviene, mis amados hermanos, entenderlo y vivir de esa manera. Entender, mis amados hermanos, que no tenemos permiso de tener cualquier meta, que no tenemos permiso de tener cualquier posesión, que no tenemos permiso de que hayan hábitos que desplacen nuestra devoción a Dios, por más sanos que parezcan, que sea un deporte, que sea una práctica, que sea algo, ¿sí? Un arte. No tenemos permiso de que eso desplace nuestra devoción a Dios. Tenemos nosotros que enfocar todos esos intereses que nosotros tenemos a la gloria de Dios, como esto que me gusta, esto que me apasiona, esto que para lo cual yo he tenido un don y lo hago bien, como esto lo aboco para que glorifique a Dios. Y no como esto me empieza a desplazar de la senda del servicio, de la integridad y de la consagración a Dios.
Dios, mis amados hermanos, nos dice cómo nosotros debemos hacerlo. Dios nos da un marco. Dios no está detrás de nosotros diciéndonos esto puedes hacer y esto no puedes hacer. Tenemos la palabra de Dios y si nosotros oramos, consultamos, pedimos consejo, vamos a saber qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Josué 24:14 decía: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses ajenos. Éxodo 20, del 3 al 5: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios, Dios fuerte y celoso. Y Salmos 16:4: si se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Es muy importante que nosotros recordemos, mis amados hermanos, que la adoración a Dios tiene que ver con servicio. O sea, ¿a quién sirves tú? ¿A quién dedicas tus fuerzas? ¿A quién dedicas tus capacidades, tus dones, tus talentos? ¿A ti mismo? ¿A la empresa para la que trabajas? ¿A tus hijos? ¿A tu pareja? ¿A una fundación? ¿A quién? Eso nosotros tenemos que pensar, porque el servicio a Dios o la adoración a Dios tiene que ver con la servidumbre diligente a Dios. Lo dice el Salmos 16 y Josué también lo dice: temed a Jehová y servidle. Es nosotros preguntarnos y preguntarle a Dios: Señor, ¿cómo yo te puedo servir para adorarte correctamente? ¿Cómo mis fuerzas pueden ser útiles a tu reino, al servicio tuyo? No solamente en la iglesia, fuera de la iglesia también. ¿Cómo nosotros logramos que el reino de Dios sea extendido con nuestras fuerzas en las cosas que nosotros hacemos, en las inversiones que nosotros hacemos, en los proyectos que nosotros tenemos, en la forma como nosotros somos influenciados y nos dejamos influenciar por otros? ¿Cómo? Siempre teniendo en cuenta que Dios está presente en esa opinión que tú das, en ese pensamiento que tú tienes, en esa interferencia que tú estás haciendo en medio de las personas que Dios te ha puesto. Y el tercer punto, mis amados hermanos, prueba de la obediencia. Versículo 16. El peligro del olvido, el título, ¿no? Olvidamos que la gracia, que la abundancia es una gracia. Olvidamos que Dios, nuestro Dios santo, es celoso, es otro peligro. Y olvidamos también que la obediencia es una prueba. Versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. En esta historia que tenemos en Masá, donde el pueblo de Dios en el desierto, en Éxodo 17, tuvo sed y se preguntó: ¿será que Dios sí está en medio de nosotros? Esa es una forma de tentar a Dios. ¿Sí? Cuando uno dice: si Dios estuviese conmigo, a mí no me pasaría esto. Si Dios amara a su pueblo, no tendríamos que pasar por estas situaciones. Eso es lo que dice el texto de que nosotros tentamos a Dios, ¿sí? Porque cuando nosotros nos quejamos, nosotros estamos poniendo a prueba a Dios, ¿sí? Cuando usted dice: ay, esta comida está fea, la pregunta es: ¿contra quién usted se está quejando? Ay, no, contra mi mamá que me la sirvió, contra mi esposa que la hizo. No, usted se está quejando contra Dios, que es el proveedor de todas las cosas y aún las más mínimas en su vida. Ay, qué fastidio es este trabajo, odio este trabajo, odio este colegio, no me gusta la gente con la que yo convivo, la gente con la que yo estoy. Muy bien, excelente. ¿Contra quién se está quejando? Uy, qué fastidio esta iglesia,
qué fastidio este pastor. ¿Contra quién se está quejando? ¿Sí? Qué fastidio mi mamá, qué fastidio mi papá, qué fastidio este profesor, qué fastidio este presidente, qué fastidio este alcalde. ¿Contra quién nos estamos quejando, mis amados hermanos? Nos estamos quejando directamente contra nuestro Dios, directamente contra nuestro Dios, porque ¿quién pone esas personas? ¿Quién pone esas bendiciones? ¿Quién pone esos recursos? ¿O quién los quita? ¿Quién los restringe? Dios, Dios mismo. Entonces, qué peligro, mis amados hermanos, que nosotros no entendamos, que el pueblo no entendiera en ese momento, que se estaba pasando por un momento de necesidad y que se estaba pasando por un momento de sed, y si tenía una necesidad, pues que esa necesidad estaba siendo puesta por Dios y que estaban siendo probados por Dios, y que ante la prueba nosotros tenemos el desafío de superarla. Las pruebas son para superarlas, las pruebas son para pasarlas. Nadie se somete a un examen diciendo, bueno, vine acá a este examen, voy a presentar este examen, ¿cuántas preguntas son? Que yo vine fue a perderlo. ¿Cuántos? Nadie hace eso. Si usted se somete a un examen y usted quiere, sea el examen de conducción, el examen del ICFES, un examen para un ascenso, cualquier tipo de examen, usted se prepara y usted dice, yo vine a pasar este examen. Usted dice, ¿con cuánto se pierde? ¿Sí? Que yo vine a perder. Bueno, pues nosotros tenemos que entender que los momentos de dificultad, de aflicción, de desafío, son pruebas, y que las pruebas son para superarlas. Entonces, qué importante, mis amados hermanos, porque nosotros pensamos que nos quejamos al aire, que desconfiamos al azar, que nos es permitido quejarnos, que nos es permitido vivir con desconfianza, con temor, con angustia. No nos es permitido, mis amados hermanos, porque eso es actuar directamente contra el dador de todas las circunstancias. No nos es permitido. Ellos decían, ellos condicionaban a Dios en Éxodo 17, ¿sí? Si Dios está conmigo, pues me trataría de una forma distinta. Si Dios realmente estuviera con nosotros, pues nosotros no tendríamos sed, nosotros tendríamos agua en abundancia. ¿Cómo se llama eso, mis amados hermanos? ¿Cómo? Manipulación. ¿Sí? Si tú me amas, tú haces esto por mí. Si tú verdaderamente me quisieras, no harías esto otro. Es exactamente lo mismo. Si Dios me ama, yo estaría pasando por estas cosas. Si Dios me ama, yo pasaría por estas dificultades. Eso es manipulación. Eso es un agravio contra Dios, mis amados hermanos. ¿Sí? Estaremos diciendo, Dios mío, demuéstrame tu amor. ¿Sí? Si tú me amas lo suficiente, pues no me permites pasar por esta circunstancia. Es decir, tú no sabes amar, Dios. Tú no sabes gobernar. Tú no sabes administrar. Tú no sabes dispensar las circunstancias, las situaciones, los lugares, los tiempos, las personas que has puesto alrededor mío. No sabes. Necesitas que alguien te enseñe. Y como tú necesitas que alguien te enseñe, pues aquí llegué yo. ¿Cómo te parece? ¿Estás dispuesto a aprender, Dios? Y usted dice, uy, no, yo no soy capaz de decirle eso a Dios. Dios me guarde. Pero es que eso es lo que nosotros le decimos a Dios en un dialecto más cortico. Pero es exactamente así como le estamos entregando el mensaje a Dios. Entonces uno dice, uy, pero Dios, ¿por qué se ofende? ¿Y por qué mandó a matar a miles? En esa oportunidad no lo hizo, pero en otras oportunidades, como en el tema del maná, murieron miles. Cuando permitió que las serpientes también resurgieran y empezaran a matarlos, a picarlos y a matarlos por la picadura venenosa, murieron miles. Y uno dice, pero por eso tan poquito los mataba. No era poquito, mis amados hermanos. Es muy elocuente nuestra dialéctica cuando nos quejamos. Es muy elocuente
contra Dios la desconfianza que nosotros manifestamos en nuestras acciones, en nuestra vida. Entonces Dios dice acá en el versículo 16: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Sí? Solamente fue ese suceso, ¿sí? Se llamó el lugar de la tentación. No fueron tentados los hombres tentaron a Dios. Los hombres se atrevieron a decirle a Dios qué tenía que hacer, se atrevieron a cuestionar a Dios, porque pensaron que si lo ponían en entredicho, Dios iba a correr a darle lo que ellos querían. ¿Y saben qué hizo Dios, mis amados hermanos? En algunas oportunidades levantó serpientes, en algunas oportunidades hubo plagas, pero en esa oportunidad, ¿sabe qué hizo Dios? Le dijo a Moisés: vaya, péguele a la peña, péguele a la peña y va a brotar agua y se va a saciar la sed. ¿Saben cuál fue la consecuencia, mis amados hermanos? No hubo muertos, no hubo dolor, no hubo sufrimiento. ¿Saben qué hubo? Gracia de Dios, que se las dejó pasar y les dio agua. Pero alguien tenía que pagar por eso. Alguien tenía que pagar. Hubo dos eventos, el de Masá y el de Meriba. ¿Sí? En el de Meriba fue donde Moisés fue despojado de la oportunidad de ir a la tierra prometida, pero no estamos hablando de Meriba, estamos hablando de Masá. En Masá, el Señor le dijo a Moisés: péguele a la piedra. ¿Sí? ¿Quién es la piedra? La piedra es un tipo de Cristo. ¿Sí? A la piedra hay que tratarla con cariño, hay que tratarla con respeto. Pero como el pueblo estaba hablando mal, ¿contra quién estaba hablando? Contra Dios, contra Cristo. Entonces él dijo: péguele a la piedra. ¿A quién representa la piedra? A Cristo. Entonces el impacto de la insolencia de ese pueblo lo va a recibir Cristo. Péguele a la piedra y les voy a responder como se merecen. Les voy a responder con gracia, y fluyó el agua. Así actúa nuestro Dios. Nosotros no entendemos de ninguna manera. Dios nos da gracia, no entendemos. Permite plagas, no entendemos. Mueren miles, no entiende el pueblo de ninguna manera, mis amados hermanos. Pero Dios nos manifiesta de todas las formas que Él es el Dios de gracia y nosotros somos pecadores. No tentemos a Dios, mis amados hermanos, como lo tentó el pueblo en Masá, porque es doloroso. A veces es más fácil para nosotros explicar que Dios se airó y que trajo consecuencias severas, ¿sí? Porque de alguna manera uno dice: bueno, recibimos el castigo, pero es más doloroso saber que nosotros actuamos mal contra Dios y que Dios responde con gracia y con favorabilidad y con misericordia inmerecida, como Él lo está haciendo con nosotros hoy. ¿Se acuerdan ustedes, mis amados hermanos, cuando el Señor Jesús estaba en el desierto? Cuando el Señor tenía hambre después de 40 días de ayuno y se le apareció Satanás a tentarlo y le dijo: pide a Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Utiliza el poder de Dios para tus necesidades personales. ¿Y recuerdan cuál fue la respuesta de Dios? ¿Se acuerdan? Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. ¿A dónde se remitió el Señor Jesús? A Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16, que está aquí atrásito. Que lo estamos leyendo. Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Fíjense ustedes eso. Como cuando nosotros decimos que Dios nos viste de los méritos de Cristo, que Dios nos viste de la justicia de Cristo, es una realidad. Mientras el pueblo fue tentado en Masá,
y el pueblo sucumbió a la tentación y se quejó contra Dios, se habló en contra de Dios y no pudo pasar la prueba, así como lo hacemos todos nosotros continuamente, Jesucristo es instigado por Satanás con 40 días de hambre, de ayuno, y él responde favorablemente pasando la prueba que nosotros no somos capaces de probar. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y eso es maravilloso, mis amados hermanos, porque nosotros tenemos que pasar una prueba de obediencia delante de Dios, y esa prueba es insuperable para el pueblo de Dios, es insuperable para el hombre, pero gracias sean a Dios que envió a su Hijo Jesucristo a la tierra a pasar por esas pruebas y las superó todas para que nosotros podamos ser perdonados por nuestros pecados y tener acceso al reino celestial y acceso a toda la gracia y la prosperidad que se nos propone en la vida terrenal por los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Confiemos en el cuidado de Dios, incluso en los momentos de prueba, y no le exijamos señales para creer su palabra, mis amados hermanos. Esto es totalmente contrario a esos predicadores que ustedes escuchan en Enlace, que le dice: declare que Dios lo va a bendecir, no acepte la maldición, no acepte la circunstancia, reclámele a Dios, Él es el dueño de todas las cosas, se lo tiene que dar. Dígale que usted no está de acuerdo y que no acepta y que no acepta, y usted va a lograr doblegar el brazo de Dios y Dios le va a dar y le va a bendecir. No, señores, esa no es la oración correcta. La oración correcta es: Señor, tú me estás pasando por esta prueba, tú me estás pasando por esta dificultad. Es duro, Señor, y me duele, pero ¿sabes qué? En medio de esto te tengo que decir algo muy importante. Aunque me duele la prueba, aunque no sé cómo salir de ella, sigo confiando en ti. Aunque yo quisiera estar pasando por otro momento, Señor, ¿sabes una cosa? Yo sé que tú eres quien estás dispensando estas circunstancias, a estas personas, estas limitaciones a todo nivel, físico, económico, emocional. Y ¿sabes qué, Señor? Sigo confiando en ti. Y sigo estando feliz y sigo estando gozoso, porque mi bienestar no depende de una circunstancia, mi prosperidad no depende de la situación económica, no depende de una persona. Mi bienestar está completo porque tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, yo lo tengo todo. Esa es la oración correcta, mis amados hermanos, y que Dios nos ayude y nos dirija para que nosotros no solamente lo oremos, sino para que nosotros lo vivamos, para que nosotros lo confiemos, para que nosotros caminemos tras esa práctica que el Señor nos enseñó. No tentarás al Señor tu Dios. Hubiera sido más fácil hacer que las piedras se convirtieran en pan, mostrarle al diablo el poder que tenía el Señor, comer y satisfacerse y tener su cuerpo pleno, pero él dijo: no, el poder de Dios no es para mi beneficio personal, como nosotros le pedimos: Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, haz esto, Señor, como si Dios fuera un cajero automático disponible para la gloria mía. No, es que Dios no existe para mi gloria, Dios existe para su propia gloria, y Dios nos bendice, nos beneficia cuando nosotros nos encauzamos a que lo que Él nos dé va a ser promovido para la gloria de Dios. Ahí tú empiezas a recibir la bendición de Dios correcta. De lo contrario, pues nosotros vamos a estar desconfiando y descalificando y diciendo: Dios mío, ¿por qué no lo haces distinto? Hebreos 3:8: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Hebreos dice lo mismo. Provocamos a Dios, tratamos de tentar a Dios. No debemos hacerlo, es incorrecto. Salmos 95:9: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Entonces, mis amados hermanos, acá el profeta, el caudillo Moisés, le está diciendo al pueblo
que la abundancia es una prueba de fidelidad, donde el olvido y la idolatría son los enemigos más peligrosos. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, porque Dios es un Dios de bendición. Dios bendice, Dios da, Dios prospera, Dios es generoso. Que esa bendición, que esa prosperidad, que esa riqueza no se vuelva en contra nuestra, mis amados hermanos. Y que si estamos pasando por una situación difícil, no tentemos a Dios, inquietándolo y diciéndolo: Señor, ¿estás tú conmigo? Humillémonos en todo momento, mis amados hermanos. Reconozcamos que todo lo que tenemos es por su gracia y renovemos ese voto de lealtad exclusivo a nuestro Dios en medio de cualquier circunstancia que nosotros vivamos. Amén. Padre maravilloso, eterno, glorioso, magnífico, único y verdadero, te damos muchas gracias por esta hermosa mañana, por este hermoso día. Gracias por enseñarnos a vivir, Señor. Gracias por enseñarnos a ser, Padre Santo. Gracias por enseñarnos las virtudes gloriosas de tu preciosa palabra, Señor. Porque nosotros no podemos mirar 2 centímetros más adelante de nuestra frente. Pensamos que miramos, pensamos que sabemos para dónde vamos. Pensamos, Señor, que sabemos lo que hacemos, Señor, pero no es cierto. Nosotros, Señor, nos engañamos a nosotros mismos cuando actuamos por nuestros propios medios, conforme a nuestros propios criterios, sin tener en cuenta, Señor, tu palabra. Cuando nosotros pensamos que podemos tomar atajos, cuando nosotros pensamos que podemos salir sin consecuencias, que podemos, Señor, salir exentos, porque aprendimos la manera de hacer las cosas donde nadie nos ve, porque nadie se va a dar cuenta de esto, porque yo he tomado todas las precauciones para cometer el pecado perfecto. Y se nos olvida, Señor, que tú estás ahí, cerquitica, respirándonos en el hombro, muy atento, tomando nota milimétricamente de cada cosa, de cada pensamiento, Señor, de cada palabra. Perdónanos, Señor, porque nos falta temor tuyo. Perdónanos, Señor, porque pretendemos mostrarnos y convencer a otros, Señor, de que somos piadosos, cuando nosotros mismos, Señor, nos comportamos lejos de esa piedad que pretendemos mostrar a otros. Perdona nuestra hipocresía, Señor. Perdona nuestra maldad. Perdona nuestra incongruencia, Señor, entre nuestras acciones y nuestro discurso y nuestras pretensiones, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, porque necesitamos más gratitud, porque necesitamos, Señor, tener más sensibilidad para poder disfrutar de las cosas más minúsculas que tú nos das, Señor, que es la compañía, que es disfrutar del sol, que es tener una piel, Señor, que tiene la capacidad de absorberlo, de sentirse acariciada por él, de disfrutar el viento, Señor, de poder tener la capacidad, Señor, de poder consumir alimentos y disfrutarlos, de poder tener una capacidad de hacer un deporte, de practicarlo, de poder, Señor, recordar que en algún momento tuvimos esa capacidad y que tú nos la diste, y que si nos tienes en otra condición y es para que podamos agradecer eso que no agradecimos en su momento, Señor. Danos sensibilidad de ti, Padre Santo. Ayúdanos a poner el foco en las maravillas que tú nos das hoy, Señor. No nos permita, Señor, seguir estando distantes de las bendiciones que tú nos das por estar mirando las cosas que tienen otros, por estar pretendiendo tener más, por estar pretendiendo, Señor, alcanzar a otras personas, Señor, cuando eso es un grave error, porque lo que nosotros disfrutamos, lo que nosotros tenemos, es lo que tú has dispuesto para nosotros. Y si tú no dispones mejores cosas para nosotros en el futuro, Señor, es porque está bien, es porque es perfecto, Señor, pero probablemente es porque nosotros no estamos capacitados para poder administrar correctamente esas cosas, Señor, que tú nos das. Muchas veces tú nos das cosas y nosotros te negamos y nosotros las idolatramos y tú nos las quitas y no nos las vuelves a dar, Señor, porque nos las diste solamente para demostrarnos los incapaces que somos de poder administrar una gran bendición,
y que tú necesitas tenernos a nosotros a ras en muchos aspectos para que nosotros sigamos siendo fieles a ti, o si no nos desordenaríamos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Queremos tener más y mejores recursos. Queremos, Señor, poder promover mejor tu reino. Queremos poderte servir, Señor, de una mejor manera. Queremos poder aprovechar esos recursos que tú nos das. Pero necesitamos, Señor, en nuestro corazón esa gratitud. Necesitamos, Señor, en nuestro corazón esa conciencia de que tú nos ves. Ese voto renovado, Señor, de que vivimos para ti, de que tú eres nuestro único Dios, Señor. Necesitamos, Señor maravilloso, que trabajes en nuestro corazón de una manera plena, de una manera absoluta, Señor, donde nosotros podamos apreciarte a ti y darte a conocer como el dador de todas las cosas, como nuestro favorecedor único, Padre Santo. Que temamos, Padre Santo, cuando somos bendecidos. Que temamos, Señor, apartarnos de ti. Hacer un mal uso, Señor, de los recursos que tú nos has dado, porque son tuyos, no son nuestros, Señor. Ni el lugar que tú nos das, ni el nombre que tú nos das, Señor, ni las virtudes que nosotros disfrutamos, Señor, ni el reconocimiento que nos dan otras personas, no es nuestro, Señor. Tú nos lo has dado y tenemos, Señor, que ponerlo a tu servicio y a disposición de ti, Señor. Guárdanos, Señor, de apropiarnos de algo en esta tierra, porque nada nos pertenece, ni la vida misma, Señor, es nuestra. Tú nos la diste, nosotros no sabemos hasta cuándo la vamos a disfrutar. Nos la puedes quitar hoy, ahora mismo, Señor, y está bien, porque no es nuestra. La salud de este cuerpo, Señor, no nos pertenece. No tenemos la capacidad administrativa, Señor, de decidir sobre ella. Si tú nos quisieras quitar la salud, Señor, hoy no la tendríamos, y está bien, Señor, porque no es nuestra, porque es tuya, Señor. Y así en adelante, con los bienes materiales, con las personas que tú has puesto a nuestro lado. Pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestra mamá, nuestro papá, nuestro esposo, Señor. Nada es nuestro, todo es tuyo. Guárdanos, Señor, de apropiarnos de lo que no es nuestro. Permítenos vivir, Señor, como siervos tuyos, Señor, como servidores conscientes de quién es el dueño y a quién, Señor, nosotros tenemos que dar cuentas de todas las cosas, Señor, que tú nos has entregado. No nos permitas olvidarnos de ti, Señor, por ninguna circunstancia, razón, motivo, don, Señor. Favor, no nos lo permitas, te lo suplicamos hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Oramos para que esta palabra produzca fruto en tu corazón. Nuestra misión es que el Evangelio corra y sea glorificado. Si quieres unirte, puedes hacerlo de formas muy valiosas. Tus me gusta y comentarios nos ayudan a llegar a más personas. Cuando compartes este video, te conviertes en un misionero digital. Y si el Señor te mueve a sostener financieramente esta labor, tu ofrenda es fundamental. Puedes apoyarnos por Nequi si estás en Colombia o por PayPal desde cualquier lugar del mundo. Los enlaces seguros están en la descripción. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Que el Señor te bendiga.